Don Carlos caminaba lentamente por las calles del centro histórico de México, donde los colores vibrantes de las fachadas coloniales y el aroma de la comida típica creaban una atmósfera mágica. Se detuvo frente a una pared adornada con una pintura que capturaba la esencia de la vida cotidiana. Niños jugando, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos y parejas bailando al son de una música lejana. El artista, un chico de apariencia desgastada pero con ojos brillantes, estaba sentado junto a la obra, observando a los transeúntes con una mezcla de esperanza y timidez. «Mira esto, qué belleza», exclamó don Carlos, atraído por la obra. Se acercó, admirando los detalles y la intensidad de los colores. «Tú eres el autor, ¿verdad?». El niño levantó la vista, sorprendido. «Sí, señor, mi nombre es Esteban». Su voz era suave, pero había una carga de emociones contenidas que don Carlos pudo percibir. «Esteban, tienes un talento increíble. Esta pintura habla. Es como si pudiera sentir la vida pulsando en ella», dijo don Carlos sonriendo. El chico, aunque un poco titubeante, comenzó a sonreír tímidamente. «Gracias, señor. Yo solo quiero que la gente vea lo que yo veo», respondió Esteban, mirando la pintura como si fuera un reflejo de su propia alma. Don Carlos, un ex profesor de arte, sintió una conexión instantánea con el chico. Recordó sus clases, la pasión que sentía al enseñar a jóvenes talentos y la alegría que el arte traía a sus vidas. Después de unos momentos, decidió que era hora de actuar. Sacó una moneda del bolsillo y con un gesto gentil se acercó a Esteban. «Por favor, acepta esto», dijo, poniendo la moneda en la mano del niño. «Es una pequeña contribución para que sigas creando». Esteban miró la moneda en su palma. Sus ojos se agrandaron. «Pero, señor, yo no...». «No te preocupes por eso. Úsala para comprar algo que te haga feliz», interrumpió don Carlos, dándose cuenta de que la limosna era solo un gesto. «¿Qué es lo que realmente deseas, Esteban?». El chico dudó, mirando nerviosamente al suelo. «Solo quiero ser reconocido. Quiero que la gente vea mi arte y entienda lo que siento». Don Carlos sintió un apretón en el corazón. Sabía lo difícil que era para un joven como Esteban ser escuchado en un mundo que frecuentemente ignoraba las voces menos favorecidas. «Mereces ser escuchado, Esteban. Tu arte es poderoso. Me gustaría ayudarte a encontrar un camino». Esteban levantó la vista sorprendido. «¿Ayudarme? ¿Cómo? Soy solo un niño de la calle». «Eres mucho más que eso. El arte no conoce límites y veo un enorme potencial en ti», respondió don Carlos, su voz llena de convicción. «Si me permites, me gustaría conocerte mejor y quizás compartir lo que sé sobre arte». El chico dudó, su mirada oscilando entre la esperanza y la desconfianza. «¿Realmente harías eso? ¿No tienes miedo de involucrarte con alguien como yo?». «No, de ninguna manera. Todos tenemos nuestras luchas, Esteban. Lo que importa es cómo las enfrentamos y cómo usamos nuestras experiencias para crear algo bello», dijo don Carlos con una sonrisa cálida. «¿Nos encontramos de nuevo mañana, a la misma hora?». Esteban, aún un poco inseguro, asintió lentamente. «Está bien, yo encantaría». Mientras don Carlos se alejaba, no podía quitarse a Esteban de la cabeza. El chico tenía algo especial, una chispa que podría iluminar no solo su propia vida, sino también la de todos a su alrededor. Al llegar a casa, don Carlos se sentó en su sillón favorito y con una sonrisa en los labios, comenzó a esbozar algunas ideas para ayudar a Esteban a descubrir su verdadero potencial artístico. Don Carlos despertó en una mañana soleada, el aroma del café fresco invadiendo su casa. Al hojear el periódico, sus ojos se vieron atraídos por un artículo que hablaba sobre un joven artista
que estaba ganando notoriedad en las calles del centro histórico de México. La imagen que acompañaba el texto era familiar. Era la pintura vibrante que había visto días atrás, y una sonrisa involuntaria surgió en su rostro. Recordó la expresión soñadora de Esteban, el niño que se escondía detrás de sus pinturas, capturando la esencia de la vida a su alrededor. Un artista talentoso y prometedor, decía el encabezado. Don Carlos parpadeó, intentando asimilar las palabras. El artículo mencionaba la infancia difícil de Esteban, cómo había perdido a su madre y se había visto luchando por sobrevivir en las calles, pero había encontrado en el arte un refugio. ¿Quién podría imaginar que un chico tan joven cargaba tanto peso en sus espaldas?, pensó don Carlos, angustiado. Al terminar de leer, un impulso fuerte brotó dentro de él. Necesitaba encontrar a Esteban y ofrecerle un poco de esperanza. Con el corazón acelerado, don Carlos se vistió rápidamente y salió de casa, decidido a encontrar al chico. Caminó por las calles conocidas, ahora con un nuevo propósito. El sol brillaba intensamente, reflejándose en las fachadas coloridas y en las sombras de los edificios coloniales, pero su mente estaba enfocada solo en Esteban. Tras algunas preguntas a otros artistas locales y moradores, obtuvo pistas sobre dónde podría encontrarlo. ¿Has visto a ese chico de cabello desordenado que pinta por aquí?, preguntó don Carlos a un artista que estaba montando su puesto. El hombre lo miró pensativo. Ah, Esteban, sí, suele quedarse en la esquina de la calle de las Flores, pero ten cuidado, es un poco desconfiado. Gracias, intentaré encontrarlo, respondió don Carlos, esbozando una pequeña sonrisa que brotó en su rostro al escuchar el nombre del chico. Después de varios intentos frustrados de localizarlo, finalmente avistó una figura familiar en la esquina donde la calle se encontraba con una pequeña plaza. Esteban estaba allí, concentrado en su pintura, sus manos manchadas de tinta, la mirada fija en el lienzo frente a él. Don Carlos respiró hondo, su corazón latía más rápido. Se acercó lentamente, sin querer interrumpir el momento creativo del chico. «¿Esteban?», llamó, con voz suave y gentil. El niño levantó la cabeza. Sus ojos oscuros y curiosos se fijaron en don Carlos. «¿Sí?», respondió cauteloso, como si estuviera evaluando sus intenciones. «Soy yo, el hombre que te dio una limosna hace algunos días. Yo vi tu pintura y quedé impresionado. Tu arte es realmente hermoso», dijo don Carlos, tratando de mitigar cualquier desconfianza que Esteban pudiera tener. Esteban lo miró por un momento, y una chispa de reconocimiento iluminó su rostro. «¿Tú te gustó?», preguntó, la inseguridad en su voz mezclándose con un leve toque de esperanza. «Sí, mucho. Tienes un talento increíble. Me gustaría ayudarte a perfeccionar tus habilidades artísticas, si tú quieres». El chico dudó, sus ojos entrecerrándose. «¿Por qué harías eso? No me conoces». «Es verdad, pero creo que todos merecen una oportunidad para crecer y expresarse, especialmente alguien tan talentoso como tú», respondió don Carlos, su voz llena de sinceridad. «Soy un exprofesor de artes y me encantaría ser tu mentor». «¿Mentor?», Esteban frunció el ceño, sorprendido. «Yo no sé si soy lo suficientemente bueno. No espero que seas perfecto. Lo que importa es que tengas pasión por el arte. Todos comenzamos desde algún lugar», dijo don Carlos, extendiendo su mano de manera amistosa. «Vamos a encontrarnos de nuevo. Puedo traer materiales de arte y algunos consejos para ti». El chico bajó la mirada, pensativo. Después de un instante de silencio, finalmente miró a los ojos de don Carlos. «Está bien, acepto, pero no prometo que voy a ser bueno». «No te preocupes por eso. El arte es un viaje, no un destino», sonrió don Carlos. «¿Nos encontramos aquí mañana?». «Sí», respondió Esteban, un poco más relajado, y en el fondo de su corazón,
una pequeña llama de esperanza comenzó a encenderse, una chispa que podría iluminar su camino, una nueva posibilidad formándose ante él. Don Carlos caminaba por las calles del centro histórico, su corazón latiendo con la emoción de un antiguo profesor que había redescubierto un nuevo propósito en su vida. La suave luz de la mañana se filtraba a través de las copas de los árboles, iluminando las viejas paredes y las vibrantes pinturas que decoraban las esquinas. Recordaba la obra de arte que había visto en la pared, una creación que lo había tocado profundamente. Era una representación vívida de la vida en las calles, y cada pincelada parecía contar una historia de dolor, esperanza y resistencia. Decidido a encontrar al artista detrás de aquella belleza, había preguntado a varios residentes y artistas, pero el chico seguía siendo un misterio. Finalmente, después de días de búsqueda, don Carlos avistó a Esteban en una esquina concurrida. El chico estaba de rodillas, concentrado en su lienzo improvisado, su rostro iluminado por la luz del sol y por la pasión que emanaba de su creación. Don Carlos sintió un impulso en el pecho, una mezcla de alegría y nerviosismo. Se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal salvaje, temiendo asustarlo. «Hola, joven artista», dijo don Carlos, su voz suave y alentadora. Esteban levantó la cabeza, con los ojos grandes y desconfiados. «¿Quién es usted?», cuestionó, su voz temblorosa, pero firme. El chico no se dejaba engañar por sonrisas fáciles. La vida en las calles le había enseñado a ser cauteloso. «Soy don Carlos. Vi tu pintura en la pared y quedé impresionado con tu talento». «Tienes un don increíble», respondió el anciano, manteniendo un tono amable, pero sincero. La desconfianza en los ojos de Esteban comenzó a disiparse, pero aún dudaba. «El talento no paga cuentas, señor. ¿Qué quiere de mí?». Se levantó lentamente, limpiando las manos sucias de pintura en su camiseta desgastada. «No quiero nada más que ayudarte a alcanzar tu potencial. El arte que creas es más que una forma de ganarte la vida. Es una parte de quién eres», dijo don Carlos, sus ojos brillando con la sinceridad de sus palabras. «Me gustaría ser tu mentor y enseñarte algunas técnicas, si estás dispuesto». Esteban miró al hombre, notando la fragilidad de su cabello blanco y la sabiduría que emanaba de cada arruga en su rostro. «Mentor, ¿por qué haría eso?». Estaba intrigado, pero aún escéptico. «Porque creo que tu arte puede tocar corazones y cambiar vidas, así como el mío lo hizo un día», respondió don Carlos, su tono ahora más profundo y reflexivo. «Y porque tal vez yo te necesite tanto como tú a mí». El chico reflexionó sobre las palabras del hombre. Había pasado tanto tiempo luchando solo, sin alguien que creyera en él. La idea de un mentor era nueva y atractiva, pero al mismo tiempo aterradora. «¿Y si no soy lo suficientemente bueno?», preguntó, la inseguridad transpareciendo en su voz. Don Carlos sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «El arte no se trata de ser lo suficientemente bueno, sino de expresarte, y ya lo haces de manera magnífica. Solo exploremos juntos». Esteban desvió la mirada, intentando ocultar la emoción que comenzaba a crecer dentro de él. «Está bien, yo puedo intentarlo», finalmente respondió, la voz un poco más firme. «Genial. Entonces nos encontraremos mañana. Traeré algunos materiales de arte y podemos empezar a trabajar», propuso don Carlos, la emoción evidente en su voz. «Cierto», concordó Esteban, una leve sonrisa comenzando a formarse en sus labios. «Mañana». Con eso, don Carlos se despidió, caminando de regreso a casa con el corazón ligero. Sabía que había algo especial en Esteban, y la conexión que comenzaban a formar prometía ser significativa. Esteban, por su parte, se quedó en silencio, mirando la tela que había pintado. Los colores parecían más vibrantes ahora,
casi como si danzaran bajo la luz del sol. Una esperanza comenzó a encenderse dentro de él, una llama que, hasta entonces, había sido opacada por el dolor y la lucha. No sabía qué le depararía el futuro, pero algo dentro de él decía que, con don Carlos a su lado, nuevas posibilidades estaban a punto de surgir. La suave luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del pequeño estudio donde don Carlos y Esteban se encontraban. Las paredes estaban adornadas con las obras del joven artista, cada una reflejando no solo su habilidad técnica, sino también un universo interno repleto de emociones. Esteban, con un pincel en la mano, miraba atentamente la tela en blanco frente a él, dudando en dar el siguiente paso. Don Carlos, observándolo, decidió romper el silencio que pesaba en el aire. «Esteban, sabes que el arte es una forma de liberación, ¿verdad? Cada pincelada es una oportunidad de expresar algo único sobre ti», dijo él con la voz suave y alentadora que siempre usaba con sus alumnos. El chico se giró lentamente, sus ojos castaños reflejando una mezcla de inseguridad y determinación. «Pero, don Carlos, ¿y si lo que creo no es lo suficientemente bueno? ¿Y si la gente no entiende lo que intento decir?» La angustia en su voz era palpable, y don Carlos sintió un apretón en el corazón al percibir el peso que Esteban cargaba. «No te preocupes por lo que piensen los demás. Lo importante es lo que sientes al crear. Tu arte es tu voz y nadie puede silenciarla», respondió él, con un brillo de esperanza en los ojos. «Recuerda, muchos de los grandes artistas enfrentaron críticas. Lo que importa es que te mantengas fiel a ti mismo». Esteban respiró hondo, la sabiduría del viejo profesor penetrando lentamente en su mente. Tomó el pincel y con un gesto decidido comenzó a trazar líneas en la tela. «Solo quería que mi madre pudiera ver esto», murmuró, la memoria de su madre emergiendo como una sombra. «Ella siempre creyó en mí, incluso cuando yo no creía». Don Carlos se acercó, dándose cuenta de que aquel era un momento crucial para Esteban. «¿La extrañas?», afirmó, solidificando la conexión emocional entre ambos. El chico asintió, humedeciendo los ojos. «Ella siempre me decía que tenía un don, que el arte podría llevarme a lugares que nunca imaginé, pero ahora sin ella a veces me siento perdido». «Esteban, tu madre puede que ya no esté físicamente presente, pero vive dentro de ti. Cada pincelada que haces es un homenaje a ella. Deja que su memoria te guíe», sugirió don Carlos con firmeza. Pasaron horas juntos, inmersos en la creación. Mientras Esteban pintaba, comenzó a compartir más sobre su vida, revelando las penas y esperanzas que lo impulsaban. «Cuando veo a otros niños en la calle, me acuerdo de mí mismo. Quiero mostrar que es posible soñar, incluso cuando todo parece perdido», dijo, con los ojos brillando con una nueva determinación. Don Carlos sonrió, sintiéndose cada vez más orgulloso del joven artista frente a él. «Y puedes hacerlo, Esteban. Tu arte puede ser la luz que ilumina el camino de muchos. Tienes la capacidad de inspirar y traer esperanza a quienes más lo necesitan», afirmó. Con la confianza renovada, Esteban comenzó a trabajar en una nueva serie de pinturas que reflejaban no solo su dolor, sino también la resiliencia de otros niños que vivían en las calles. Quería contar sus historias, dar voz a aquellos que a menudo eran ignorados. «¿Y si hago una exposición? Una que muestre no solo mi arte, sino también las historias de estos niños», sugirió, la emoción creciendo en su voz. Don Carlos se quedó en silencio un momento, considerando la idea. «Eso sería maravilloso, Esteban, una oportunidad para mostrar al mundo la belleza y la lucha que existen en la vida de estos niños. Vamos a planearlo juntos», respondió, su corazón calentado por la pasión del joven. Y así, entre risas y lágrimas, entre pinceles y pinturas,
Una amistad inquebrantable comenzó a florecer. El arte no solo unía sus destinos, sino que también se convertía en un medio poderoso de expresión y transformación. Don Carlos y Esteban estaban listos para enfrentar el mundo juntos, armados con la fuerza de la amistad y la belleza del arte, dispuestos a contar sus historias y las de tantos otros que no tenían voz. La noche de la exposición finalmente llegó y el centro comunitario pulsaba con una energía vibrante. Las paredes estaban adornadas con las obras de Esteban, cada una contando una historia única, una expresión cruda de su vida y las luchas que enfrentó. Don Carlos estaba ahí, al lado de Esteban, observando a la multitud que se reunía para ver sus creaciones. Su corazón estaba lleno de orgullo. «Mira, Esteban, la gente realmente está interesada en tus obras», dijo don Carlos, sonriendo mientras observaba a un grupo de críticos de arte acercarse a una de las pinturas más impactantes, que retrataba una escena de niños jugando en las calles, pero con un fondo sombrío que reflejaba la realidad de las dificultades que enfrentaban. Esteban, nervioso, ajustó la corbata que se había puesto para la ocasión. «¿Crees que les gustará? Estoy tan preocupado. ¿Y si no entienden?» Su voz temblaba levemente y miró al suelo, como si quisiera esconderse de la presión. «Esteban, tu arte es un reflejo de tu alma. La gente lo sentirá. No necesitas esconderte. Debes mostrar al mundo quién eres», respondió don Carlos, colocando una mano reconfortante en el hombro del chico. Cuando la exposición comenzó, Esteban tomó la delantera, presentando sus pinturas y explicando el significado detrás de cada una. La emoción en su voz era palpable y la audiencia estaba cautivada. Hablaba sobre su madre, las dificultades que enfrentó y cómo el arte se convirtió en su forma de escape. Cada palabra resonaba y la sala se llenaba de susurros admirativos. «Esta pintura aquí», Esteban señaló una obra que mostraba un cielo estrellado sobre la ciudad, «es sobre mis sueños. Incluso en las noches más oscuras siempre hay estrellas. Eso es lo que quiero que la gente vea». Hizo una pausa, mirando al público que lo escuchaba atentamente. «Espero que, al mirar mi arte, sientan la esperanza que yo siento». Una crítica de arte, una mujer de cabello gris y una expresión severa, levantó la mano. «Esteban, tu trabajo es muy poderoso, pero ¿cómo planeas seguir una carrera artística? ¿No temes que la fama te altere o que te conviertas en solo otro artista comercial?» Esa pregunta hizo que Esteban dudara. Miró a don Carlos, que estaba a su lado, y vio el aliento en sus ojos. «Yo no quiero perder la esencia de lo que hago», respondió, pero su tono era un poco incierto. «Mi arte trata sobre mi vida y quiero que siga siendo verdadera». Don Carlos intervino. «Es importante que mantengas tu autenticidad, Esteban. La fama puede ser tentadora, pero lo que realmente importa es el mensaje que deseas transmitir. Tienes una voz única. No dejes que el mercado dicte tu arte». Habló con la gravedad de quien ya había enfrentado desafíos similares en su propia vida como artista. La exposición continuó y la atención se intensificó. Coleccionistas de arte comenzaron a acercarse, haciendo preguntas sobre las obras y manifestando interés en adquirir algunas de ellas. Esteban, aunque emocionado, sentía el peso de la responsabilidad aumentar. Notó que algunos de los comentarios comenzaban a enfocarse más en sus potencialidades comerciales que en la profundidad emocional de su arte. Una joven, con una tarjeta de presentación en la mano, se acercó. «Esteban, tu talento es impresionante. Soy curadora de una galería local y me encantaría discutir la posibilidad de una exposición individual para ti». Su mirada era persuasiva, y Esteban sintió una mezcla de emoción y temor. ¿Una exposición individual? Eso sería increíble, pero
Esteban dudó, sus pensamientos tumultuados. Solo no quiero que eso cambie lo que hago. No quiero que mi arte se convierta solo en algo para vender. Don Carlos se dio cuenta de la angustia en la mirada del chico. Esteban, recuerda la razón por la cual comenzaste a pintar. Eso es lo que debe guiarte. El arte es un don, Esteban. Úsalo para hacer la diferencia, no solo para ganar dinero. La noche avanzaba y la multitud seguía admirando las obras, pero la mente de Esteban estaba llena de preguntas e incertidumbres. Sabía que la jornada apenas comenzaba y que cada decisión que tomara podría moldear no solo su futuro, sino también el significado de su arte. Esteban miraba la tela en blanco que se extendía ante él, una superficie vacía que antes lo inspiraba, pero que ahora parecía un peso. Los colores y formas que antes danzaban en su mente estaban siendo reemplazados por la presión constante de cumplir con las expectativas que la reciente fama había traído. Estaba rodeado de pinceles y pinturas, pero la creatividad parecía haber desaparecido, dejando solo un vacío angustiante. Esa mañana, la luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando el pequeño estudio que don Carlos había ayudado a montar. El anciano profesor, con su mirada sabia y gentil, observaba al chico que, una vez tan vibrante, ahora se mostraba perdido. El silencio se alargaba entre ellos, pesado como una nube de tormenta a punto de estallar. «Esteban, no necesitas hacer esto», comenzó don Carlos, su voz baja y reconfortante. «Tu arte es único, no dejes que el mundo lo moldee para que encaje en patrones que no son los tuyos». Esteban se volvió lentamente, los ojos llenos de dudas. «Pero, don Carlos, si no hago lo que ellos esperan, ¿cómo voy a sostenerme? Quieren algo que se venda, algo que atraiga la atención, y si no lo hago, puedo perderlo todo». Su voz se elevó, revelando la frustración que palpitaba dentro de él. «¿Y qué es lo que realmente quieres?», cuestionó don Carlos, acercándose. «¿Qué hace que tu corazón lata más fuerte cuando piensas en pintar?». Esteban dudó. La pregunta lo golpeó como un impacto. Miró la tela, las pinturas y los pinceles, y una parte de él deseaba gritar que quería compartir su historia, sus penas, sus esperanzas, pero la presión de los contratos y las galerías pesaba como una ancla. «Yo solo quería compartir mi historia», murmuró, más para sí mismo que para don Carlos. «Pero ahora todo lo que veo son números y ventas». Don Carlos suspiró, sabiendo que la fama podía ser un arma de doble filo. «Mira, Esteban, el arte debe ser una extensión de quién eres. No dejes que la industria lo transforme en algo que no resuene con tu esencia». Esteban cruzó los brazos, un gesto de defensa. «Es fácil decir eso, don Carlos. Tú no estás en mi piel. No sabes lo que es ser un artista luchando por mantenerse a flote». «Tienes razón. No puedo saber exactamente cómo es ser tú», respondió don Carlos, su tono sereno contrastando con la tensión en el aire. «Pero conozco el dolor de la pérdida, y sé que el verdadero arte siempre proviene de un lugar profundo. Tienes un don, Esteban, y la gente necesita verlo, no solo lo que el mercado demanda». El chico miró a su mentor, sus ideas conflictivas reflejadas en sus ojos. «¿Y si no puedo? ¿Y si pierdo todo por ser yo mismo? Entonces habrá sido verdadero», dijo don Carlos con una suave sonrisa. «Y eso, joven, es más valioso que cualquier cantidad de dinero». Esteban sintió una ola de emoción. Quería creer en las palabras de don Carlos, pero la realidad lo arrastraba hacia abajo. «Solo no sé qué hacer». «Vamos a trabajar en esto juntos», propuso don Carlos con determinación. «Vamos a encontrar un camino que honre tu arte y tus raíces». Sin embargo, incluso con la oferta de ayuda, Esteban seguía dudando. La presión se estaba volviendo insoportable y la idea de no cumplir con las expectativas de críticos y coleccionistas lo dejaba angustiado. «¿Y si fracaso? ¿Y si mi arte no es suficiente?».
Cada artista tiene sus altibajos, dijo don Carlos, más firme ahora. Lo importante es lo que haces con esos altibajos. El arte es un reflejo de tu vida. No lo olvides. Esteban respiró hondo, tratando de reunir valor. Pero, ¿y si simplemente no puedo encontrar mi voz? Tu voz está dentro de ti, Esteban. A veces necesitamos silenciar el ruido externo para escucharla, respondió don Carlos, colocando la mano en el hombro del chico. Vamos juntos, un paso a la vez. Mientras las palabras de su mentor resonaban en su mente, Esteban sintió una chispa de esperanza. Pero la presión aún estaba allí, y no sabía si podría liberarse de ella. La batalla interna continuaba. Esteban estaba sentado en su pequeña casa, con la luz del sol filtrándose por las ventanas polvorientas, creando un ambiente casi mágico. Sin embargo, la atmósfera que lo rodeaba no reflejaba la belleza del lugar. Su corazón estaba pesado de confusión y frustración. Las semanas que siguieron a su exposición habían sido una montaña rusa de emociones. El éxito repentino lo dejó aturdido. Cada nueva invitación y cada propuesta de galería eran como ecos de un mundo en el que no estaba seguro de querer participar realmente. ¿Por qué no puedo sentirme feliz? Debería estar celebrando, ¿verdad?, pensó, mirando la tela en blanco que había colocado en un rincón. Era como si esa tela fuera un espejo de su propia vida, vacía, pero llena de potencial. Recordó las palabras de don Carlos, su mentor y amigo, que lo alentaban a seguir su corazón. Pero ahora, sentirse presionado a conformarse con las expectativas del mercado lo hacía dudar de sí mismo. En un momento de desesperación, Esteban se levantó, decidido a que necesitaba un tiempo para pensar. Salió a las calles, donde el sonido de la vida urbana podría ayudarlo a aclarar su mente. Mientras caminaba, los colores vibrantes de las paredes y las risas de los niños jugando a su alrededor parecían distantes, como si estuvieran en un mundo separado del suyo. Encontró un rincón tranquilo y se sentó en un banco, observando el movimiento de la ciudad, cuestionándose si realmente estaba en el camino correcto. Mientras tanto, don Carlos, preocupado por la ausencia de Esteban, decidió visitarlo. Con un regalo simbólico en mano, una tela en blanco, se abrió paso por las calles que un día unieron sus vidas. Al llegar a la casa de Esteban, dudó por un momento, recordando la primera vez que lo conoció. El chico había sido un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad, y ahora parecía que esa luz se estaba apagando. «Esteban, soy yo, don Carlos», llamó, golpeando suavemente la puerta. Tras unos instantes, la puerta se abrió, revelando a Esteban con los ojos cansados y la expresión de quien carga el peso del mundo sobre sus hombros. «Hola, don Carlos», respondió Esteban, forzando una sonrisa, pero sin poder ocultar su inseguridad. «¿Puedo entrar?», preguntó el mentor. «Claro, por favor», Esteban dijo, abriendo espacio para él. Don Carlos entró y de inmediato notó el desorden que rodeaba al joven artista, las telas inacabadas y los pinceles esparcidos por el suelo. «Estaba pensando en ti», comenzó don Carlos, observando la desolación en el entorno. «Traje algo para ti». Él retiró la tela en blanco y la sostuvo con cariño. «Esta es una nueva oportunidad, Esteban, un convite para que explores tu esencia nuevamente». Los ojos de Esteban brillaron por un breve momento, pero pronto fueron invadidos por la duda. «Don Carlos, no sé, siento que he perdido mi camino. El arte se ha convertido en una obligación, una presión que no puedo soportar. Y yo no quiero perderme de nuevo. No estás solo en esto. Todos enfrentamos momentos de duda, pero recuerda, el arte es tu voz. No dejes que el mundo la moldee, sino que deje que refleje quién eres realmente». Don Carlos se acercó, colocando la mano en el hombro del chico. «¿Qué quieres expresar?
¿Qué es lo que realmente quieres contar con tu arte? Esteban respiró hondo, sintiendo la sinceridad en las palabras de su mentor. Quiero que la gente vea la verdad, mi verdad, el dolor, la esperanza, la lucha. Todo eso es parte de mí, pero tengo miedo de que a nadie le importe. Esteban, dijo don Carlos con firmeza, tu historia es poderosa, el arte es sobre conexión, y tu vida es un testimonio de esa conexión. No tengas miedo de mostrar quién eres. A partir de esta tela en blanco, todo es posible. Con lágrimas en los ojos, Esteban sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Miró la tela y por primera vez en semanas sintió una chispa de inspiración. Tienes razón, necesito hacer esto por mí y por todos los que no tienen voz. Exactamente, vamos juntos a redescubrir tu esencia. Tienes un talento increíble y el mundo necesita escuchar tu historia, animó don Carlos. Esteban sonrió, sintiendo la esperanza renacer dentro de él. Gracias, don Carlos. Realmente te necesito en mi vida, no solo como mentor, sino como amigo. Y así, en la pequeña casa repleta de telas y sueños, dos almas se reencontraron, unidas por el arte y la amistad, listas para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Esteban se sentó frente a la tela en blanco, la suave luz de la mañana entrando por la ventana. El olor de la pintura fresca llenaba el pequeño estudio improvisado que había montado en su casa. A su lado, don Carlos observaba, con una sonrisa alentadora en los labios. «Estás listo para crear algo nuevo, Esteban. Recuerda, tu arte es tu voz», dijo don Carlos, colocando la mano sobre el hombro del joven artista. Las palabras del mentor resonaban en su mente, recordándole la importancia de expresar sus emociones y experiencias a través de la pintura. Esteban respiró hondo. Quiero que las personas vean lo que les sucede a los niños como yo, don Carlos. Quiero que sientan el dolor y la esperanza que siento. Tomó el pincel, la punta tocando la tela. ¿Pero cómo? ¿Qué debo hacer? Deja que tu corazón guíe tus manos. Tienes historias que contar. Los colores y las formas vendrán de manera natural, respondió don Carlos, animándolo a dejarse llevar por la inspiración. Esteban comenzó a dibujar, trazando líneas que representaban no solo su vida, sino la de muchos otros niños que, como él, enfrentaban dificultades en las calles. A medida que pasaban los días, Esteban se sumergió en su nueva creación, una serie de cuadros que capturaban la realidad de los niños en situación de vulnerabilidad. Retrató rostros, sonrisas, lágrimas y la lucha diaria por la supervivencia. Don Carlos estaba a su lado, ofreciendo consejos sobre técnica y composición, pero también animando a Esteban a poner sus emociones en las obras. Mira la escena que estás pintando, Esteban. No te concentres solo en las formas, sino en los sentimientos que evocan, dijo don Carlos en uno de los encuentros. ¿Cómo te sientes cuando ves a un niño triste, solo en la calle? Esteban se detuvo a reflexionar. Siento que puedo hacer algo por ellos, que el arte puede ser un puente para mostrar su realidad. Exactamente, sonrió don Carlos, satisfecho con la comprensión que Esteban mostraba. Y eso es lo que debes transmitir en tus pinturas. Tras semanas de intenso trabajo, los cuadros estaban listos. Don Carlos tuvo la idea de organizar una nueva exposición, pero esta vez sería diferente. Se centraría en las historias de vida de los niños de la calle, dando voz a quienes a menudo eran ignorados por la sociedad. Se reunieron en un café, donde don Carlos trazó los planes. Vamos a elegir un centro comunitario que acoja a niños en situación de vulnerabilidad. Podemos hacer una alianza con ellos, sugirió don Carlos con entusiasmo. Así, no solo mostramos tu arte, sino que también ayudamos a divulgar la causa. Esteban asintió, el corazón acelerado con la idea. ¿Y si pudiéramos recaudar fondos para ayudar a esos niños?
Eso sería increíble. El brillo en los ojos de Esteban reflejaba su emoción y el deseo de hacer la diferencia. Sí, y podemos invitar a críticos de arte, periodistas e incluso a personas influyentes en la comunidad. Tu arte necesita ser visto, continuó don Carlos, esbozando la logística en la servilleta. Los dos se dedicaron a planificar la exposición, cada uno contribuyendo con sus habilidades. Esteban preparó sus obras, mientras don Carlos se ocupaba de la divulgación. El día de la inauguración llegó y al abrir las puertas del centro comunitario, una multitud comenzó a formarse. «Mira, don Carlos, la gente está llegando», exclamó Esteban, nervioso y emocionado al mismo tiempo. Sintió un frío en el estómago, pero la presencia de su mentor a su lado lo confortaba. A medida que los invitados entraban y admiraban sus obras, Esteban sentía una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Observaba las reacciones de las personas, notando cómo su arte resonaba en ellas. Una mujer se acercó a uno de los cuadros con lágrimas en los ojos y supo que había tocado su corazón. «Esto es hermoso, querido. Has capturado el dolor, pero también la esperanza», le dijo, estrechando la mano de Esteban. Sonrió, sintiendo que su mensaje estaba siendo recibido. Don Carlos, observando la escena desde lejos, se sintió emocionado. Sabía que aquella exposición era solo el comienzo. Esteban no solo estaba mostrando su arte, estaba creando un movimiento, una plataforma para que otros niños también tuvieran sus historias escuchadas. «Lo hiciste, Esteban. Tu arte ahora es una luz para muchos», dijo don Carlos, colocando la mano en la espalda del joven artista. Esteban sonrió, dándose cuenta de que su viaje de autodescubrimiento y amistad se había transformado en algo mucho más grande de lo que podría imaginar. El arte realmente tenía el poder de transformar vidas. Esteban ya no era solo un niño de la calle. Se había convertido en una voz poderosa para aquellos que, como él, enfrentaban adversidades. Su arte, que antes era una forma de escapar del dolor, ahora se había transformado en una herramienta de cambio. Dedicó sus días a crear obras que contaban las historias de otros niños en situación de vulnerabilidad, capturando en cada pincelada la esencia de sus luchas y esperanzas. Las vibrantes colores que usaba en sus lienzos reflejaban no solo su propio viaje, sino también la lucha colectiva de muchos. Una mañana, mientras organizaba los materiales para una nueva pintura, Esteban recibió una visita inesperada. Don Carlos entró en el estudio improvisado que Esteban había montado en un pequeño espacio, repleto de telas y pinturas. El anciano miró a su alrededor con una sonrisa de orgullo. «Mi joven amigo, tu pasión por el arte es evidente. ¿Qué estás creando hoy?». Esteban, con los ojos brillantes, respondió: «Estoy retratando a una niña que conocí en las calles. Tiene una sonrisa que ilumina todo a su alrededor, pero su historia es triste. Quiero que la gente vea su belleza, a pesar de las dificultades». «Eso es maravilloso, Esteban. El arte tiene esa capacidad, mostrar la verdad de una manera que toca el corazón de las personas», dijo don Carlos, apoyándose en la mesa llena de pinturas. «Estás haciendo algo muy importante». Los dos pasaron horas conversando sobre arte y la vida en las calles. A cada palabra, la amistad entre ellos se solidificaba. Esteban, inspirado, dijo: «Quiero hacer más que solo crear. Quiero ayudar a otros niños a encontrar su voz a través del arte, así como tú hiciste por mí». Con un brillo en los ojos, don Carlos sugirió: «Podemos organizar talleres de arte. Tú puedes enseñar a otros niños a expresarse. Con tu experiencia y talento, puedes impactar muchas vidas». La idea encendió una llama dentro de Esteban. «Sí, me encantaría hacerlo. Podemos usar la exposición que estamos planeando para recaudar fondos. Así, no solo mostraremos el arte, sino que también ayudaremos a otros niños». Y así, la dupla se lanzó a una nueva misión:
La exposición que Esteban había ideado no sería solo una vitrina de su talento, sino una plataforma para dar visibilidad a la realidad de los niños en las calles. Con la ayuda de don Carlos, lograron espacio en un centro comunitario que ya realizaba actividades sociales. La noticia de la exposición se propagó rápidamente y la comunidad se unió para apoyar la causa. El día de la apertura, el lugar estaba lleno de personas ansiosas por ver las obras de Esteban. Él estaba nervioso, pero la presencia de don Carlos a su lado lo tranquilizaba. Cuando llegó el momento de hablar, Esteban se dirigió a la multitud, su corazón latiendo con fuerza. Gracias a todos por estar aquí hoy. Mi arte es una extensión de mi vida y de las vidas de muchos niños como yo. Cada pintura que ven aquí es una historia, una lucha, una esperanza. Espero que, al mirarlas, puedan sentir la fuerza que reside en cada uno de nosotros, dijo, con la voz firme pero emocionada. Don Carlos, observando todo a su lado, sintió lágrimas de orgullo recorriendo su rostro. Sabía que Esteban se estaba convirtiendo no solo en un artista, sino en un líder. Cuando la multitud comenzó a aplaudir, Esteban sintió un calor en el pecho, un reconocimiento que nunca había experimentado antes. Con el éxito de la exposición, Esteban comenzó a implementar los talleres de arte. Invitó a niños de la comunidad a unirse a él, ofreciendo espacio y materiales. Las clases estaban llenas de risas y creatividad, y Esteban se apasionaba cada vez más por ayudar a los demás. «Esta es una oportunidad increíble, Esteban», dijo don Carlos durante una de estas clases, observando a los niños divertirse. «No solo estás enseñando arte, sino que también estás ofreciendo esperanza». «Siento que finalmente estoy haciendo algo que importa, don Carlos», respondió Esteban, mirando los rostros sonrientes de los niños. «El arte nos conecta. Todos estamos juntos en este viaje». Mientras Esteban se convertía en una figura reconocida en la comunidad, su misión de ayudar a otros niños crecía. Él y don Carlos formaron un vínculo inquebrantable, unidos por un propósito mayor. Su amistad no solo transformó sus vidas, sino que también comenzó a impactar la vida de muchos otros, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el arte y la solidaridad pueden cambiar el mundo. Durante una conferencia de prensa abarrotada, Esteban se sentía nervioso, pero al mismo tiempo emocionado. La sala estaba repleta de periodistas, con cámaras y grabadoras listas para registrar cada palabra que dijera. El evento era una celebración de su nueva exposición, donde sus obras no solo reflejaban su historia, sino también la realidad de muchos niños en situación de vulnerabilidad. Don Carlos estaba a su lado, ofreciendo apoyo silencioso, pero siempre presente, como un ancla en medio del torbellino. «Esteban, ¿cómo te sientes al ver tu arte siendo reconocido por tantos?», preguntó un reportero, mientras las luces de los flashes parpadeaban. El chico respiró hondo y sonrió, tratando de controlar la ansiedad. «Es increíble, realmente increíble, pero lo que importa para mí es que las personas entiendan el mensaje detrás de mis pinturas. Quiero que vean la belleza en el dolor y la lucha de cada uno de nosotros». Don Carlos observaba al chico con orgullo. Recordaba cuando Esteban era solo un niño tímido e inseguro, escondido detrás de sus pinturas y pinceles. Ahora era un artista fuerte, con una voz poderosa que resonaba en toda la ciudad. Pero había algo más que estaba a punto de ser revelado, y la tensión en el aire era palpable. «Esteban», dijo una reportera, «he oído rumores de que tienes un secreto que te gustaría compartir con todos nosotros. ¿Es correcto?». El corazón de Esteban se disparó. Miró a don Carlos, quien hizo un gesto alentador con la cabeza. «Sí», comenzó él, con la voz un poco temblorosa. «Hay algo que necesito contar, algo que puede cambiar la forma en que las personas ven mi historia y mi arte». Se detuvo, recordando el peso de su revelación.
Las memorias de su infancia, las noches solitarias en las calles, el dolor de la pérdida de su madre, todo eso lo había moldeado. Pero ahora estaba a punto de compartir la parte más profunda de quién era realmente. Soy hijo de un artista famoso que desapareció hace años. Mi padre era un pintor renombrado, conocido por sus obras vibrantes y emotivas. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas intercambiaron miradas sorprendidas y las preguntas comenzaron a surgir al unísono. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué nunca revelaste esto antes? ¿Cómo impacta esto tu arte? Mi padre se llamaba Ricardo Salazar, respondió Esteban con la voz más firme ahora. Desapareció cuando era muy pequeño y mi madre siempre me dijo que él estaba en busca de algo más grande. Crecí sin saber lo que le había pasado, pero el arte siempre estuvo presente en mi vida. Es como si hubiera heredado no solo el talento, sino también la pasión por contar historias a través de la pintura. Don Carlos, emocionado, puso la mano en el hombro de Esteban. Lo que Esteban está diciendo es que su arte no es solo una forma de expresión, sino un legado. Se está reconectando con sus raíces, y eso es algo muy poderoso. Las preguntas continuaron, pero Esteban se sentía más ligero. No quiero ser visto solo como el chico de la calle que se convirtió en artista. Quiero que la gente vea la profundidad de mi camino y cómo el arte puede ser un vehículo para la sanación y la transformación. A través de él puedo honrar la memoria de mi padre y también ayudar a otros niños que han pasado por las mismas dificultades que yo. La colectiva terminó con aplausos cálidos y Esteban sintió una mezcla de alivio y alegría. Miró a don Carlos, quien sonreía con lágrimas en los ojos. Lo hiciste, querido amigo. No solo encontraste tu voz, sino que también descubriste quién eres realmente, dijo don Carlos, abrazándolo. No lo habría logrado sin ti, don Carlos, respondió Esteban con sinceridad. Fuiste más que un mentor, fuiste la luz que me guió en este camino. Ahora juntos podemos hacer la diferencia. Mientras salían de la colectiva, una nueva determinación llenó el corazón de Esteban. Sabía que, con el apoyo de don Carlos, no solo podría honrar el legado de su padre, sino también transformar la vida de muchos niños a través del arte. La jornada apenas comenzaba y estaba listo para enfrentar lo que viniera.